Robert McNamara, reverenciado como un genio, condenado como un criminal de guerra, un hombre cuyo agudo intelecto no creó innovación, sino devastación. Detrás de su exterior pulido se escondía una mente obsesionada con los números, la precisión y el control. Pero ¿qué sucede cuando la guerra se convierte en una ecuación? Cuando las vidas se reducen a puntos de datos. Esta es la historia de un hombre que cambió el rumbo de la historia y la dejó marcada. Un hombre que transformó la lógica en destrucción y la razón en ruina. Nacido el 9 de junio de 1916 en San Francisco, Robert Strange McNamara demostró desde temprano que no era un niño común. Su padre, un gerente de ventas disciplinado, le inculcó una estructura rigurosa desde pequeño. McNamara prosperó bajo presión. En la Universidad de California, Berkeley, se destacó en economía y se graduó con honores. Luego vino Harvard, donde obtuvo su MBA y más tarde enseñó contabilidad. Su ascenso fue meteórico. Durante la Segunda Guerra Mundial, se unió a la Oficina de Control Estadístico de las Fuerzas Aéreas del Ejército. Su misión, calcular la eficiencia de los bombardeos. En otras palabras, ayudó a diseñar campañas incendiarias que envolvieron ciudades japonesas en llamas. Solo en Tokio, murieron más de 100,000 civiles en una sola noche. Un infierno orquestado por datos y justificado por la lógica. Tras la guerra, se unió a Ford como uno de los legendarios Whiz Kids, un grupo de mentes brillantes reclutadas para modernizar la compañía. McNamara trajo orden, sistemas y cifras a cada decisión. En 1960 Mara se convirtió en el primer presidente de Ford, que no pertenecía a la familia fundadora, un hito de meritocracia corporativa. Pero su permanencia fue breve. Semanas después, el presidente John F. Kennedy lo nombró secretario de Defensa. McNamara, el estratega corporativo, ahora tenía el mando del ejército más poderoso del mundo. Vietnam, una guerra que marcaría su legado. Para McNamara, la guerra no era caos, era cálculo. Los indicadores lo regían todo. El principal de ellos, el conteo de cadáveres. El éxito no se medía por el terreno ganado, sino por los enemigos muertos. Cuanto mayor el número, más cerca de la victoria. Esta lógica perversa incentivó informes inflados, donde civiles eran clasificados como combatientes para mejorar las estadísticas. Los comandantes, bajo presión, manipulaban cifras. La guerra se redujo a un conjunto de balances contables, y la humanidad desapareció en los márgenes. Pero la obsesión por los números no terminó en el campo de batalla. Bajo su supervisión, el Pentágono lanzó el Proyecto 112, una iniciativa ultrasecreta que probó armas químicas y biológicas en poblaciones desprevenidas. De 1962 a 1973, se realizaron experimentos en Hawái, Alaska y buques navales. En los túneles del metro de Nueva York, se liberaron bacterias, exponiendo a miles de pasajeros. En Utah, un agente nervioso VX se escapó de un sitio de prueba, matando a 6,000 ovejas. No fueron actos de guerra, sino experimentos, con civiles. La justificación, seguridad nacional. Pero ¿quién traza el límite entre protección y violación? Luego vino la Operación Ranch Hand. Bajo su mando, el ejército estadounidense roció más de 75 millones de litros de herbicidas sobre Vietnam. El objetivo, dejar al enemigo sin alimentos ni cobertura. Pero el legado del agente naranja fue catastrófico. Contenía dioxina, una toxina mortal asociada con cánceres, defectos de nacimiento y malformaciones. Para 1963, se habían destruido más de 300,000 kilos de arroz. Los campos se convirtieron en veneno. Los bosques, en desiertos. Millones de personas fueron afectadas, civiles vietnamitas, veteranos estadounidenses, niños por nacer. McNamara más tarde afirmaría que no recordaba haber autorizado la operación. Pero la historia no olvida. En 1967, encargó lo que se convertiría en uno de los documentos más condenatorios de la historia de Estados Unidos, los papeles del Pentágono. Un estudio secreto y exhaustivo sobre la implicación estadounidense en Vietnam. Reveló décadas de engaños, errores de cálculo y cobardía política. Los líderes sabían que la guerra era imposible de ganar. Aún así, la escalaron. Daniel Ellsberg filtró los documentos. La opinión pública se indignó. La confianza colapsó. Y McNamara dijo que encargó el estudio para los historiadores,
no para su publicación. Pero sus críticos sostienen que quería controlar la narrativa, moldear cómo sería recordado. En agosto de 1972, McNamara abordó un ferry en Cape Cod. Un joven se le acercó con una petición sencilla: hacer una llamada, pero al inclinarse hacia la barandilla, el hombre intentó empujarlo al agua. Solo una barrera de seguridad salvó su vida. Rechazó presentar cargos, diciendo que el atacante tenía problemas mentales. Pero el motivo era escalofriante. Quería que supiera cuántos había asesinado. Para muchos, McNamara no era un funcionario. Era el arquitecto de la muerte, y la venganza no necesitaba juicio. Luego llegó el proyecto 100,000, un programa presentado como una lucha contra la pobreza. En realidad fue una campaña de reclutamiento dirigida a los más vulnerables. Hombres que no pasaban las pruebas de aptitud militar fueron enlistados en masa, más de 100,000 al año. Muchos eran analfabetos, con discapacidades mentales o físicas. Apodados los idiotas de McNamara por miembros del Pentágono, fueron enviados al frente. Morían a un ritmo 3 veces mayor que el resto de los soldados. Los que sobrevivían regresaban a una sociedad que no sabía cómo ayudarlos. No había trabajo, no había tratamiento, solo pobreza perpetua. Una generación sacrificada bajo el disfraz de la ingeniería social. Como si la guerra y los experimentos no fueran suficientes, su doctrina de destrucción mutua asegurada llevó al mundo al borde de la aniquilación nuclear. La operación Chrome Dome mantenía bombarderos armados con bombas de hidrógeno en vuelo constante. En 1961, uno se estrelló en Carolina del Norte y dejó caer 2 bombas de 4 megatones. Una casi detonó. 3 de 4 mecanismos de seguridad fallaron. Solo un pequeño interruptor evitó el apocalipsis. Incidentes similares en España y Groenlandia esparcieron material radioactivo por tierras extranjeras. Estas casi tragedias fueron clasificadas durante décadas. La supervivencia de la humanidad dependía de interruptores defectuosos y de la suerte. En 1995, mucho después de que se disipara el humo, McNamara publicó sus memorias. A modo de retrospectiva, admitió que Vietnam había sido un error terrible. Estábamos equivocados, terriblemente equivocados. Algunos lo vieron como valentía, otros como cobardía. Los veteranos se sintieron traicionados. Las familias no hallaron consuelo. El veterano de guerra Bobby Muller, paralizado en combate, lo calificó como la disculpa de un asesino en masa demasiado tarde. ¿Fue una confesión real, o el último intento por reescribir su historia? Su testimonio final llegó en el cine. En 2003, Errol Morris lanzó La niebla de la guerra, un documental inquietante donde McNamara, ya de 85 años, reflexionaba sobre su vida. Habló del bombardeo de Tokio. Admitió que si Japón hubiese ganado, habría sido juzgado por crímenes de guerra. Describió Vietnam como una lección de arrogancia, una advertencia contra la ilusión del control. El filme ganó un Oscar, pero para muchos, no ofreció paz, solo un fantasma susurrando desde las sombras del poder. Robert McNamara, un hombre que midió la guerra con números y nunca halló una fórmula para la paz. Genio, criminal de guerra, ambos. Una cosa es cierta: su legado no es un monumento, sino una sombra. Grabado en vidas perdidas, susurrado en tumbas sin nombre, y repetido en cada decisión tomada en nombre de la razón fría y calculada.